Eso es, ahí está grabado. Bueno, les doy la más cordial bienvenida. Les cuento que hoy día, como habíamos comentado y como pueden ir también revisando en el documento que compartimos nosotros al iniciar un poco este periodismo interpretativo 2, vamos a iniciar ya una pequeña unidad, casi la unidad final, que es la penúltima de este curso, que está abocada a revisar un ámbito del periodismo muy interesante, ¿ah? Muy desafiante y tal vez que en el momento histórico que estamos viviendo puede ofrecernos varias posibilidades de, como de alguna manera, de creer también que en el periodismo se pueden hacer cosas interesantes, más allá justamente de muchas sobre las cuales nos planteamos y de seguro ustedes también, y lo puedo vislumbrar en los trabajos, ¿no es cierto?, que ustedes realizan críticamente, ¿ya? Como es el periodismo de investigación. Hoy día vamos a trabajar un poco este ámbito, em, que es ya forma parte un poco de la parte casi final, ¿no es cierto?, del trabajo de periodismo interpretativo. Y lo planteo también porque a partir de la discusión que más o menos ya hemos venido realizando durante los meses anteriores, y las sesiones anteriores, van a haber muchas cosas que vamos a tratar de poner en diálogo, ¿ya? Naturalmente vamos a tratar de compartir las especificidades del periodismo de investigación, pero también la idea es que después podamos reflexionar y podamos ver también cómo hoy por hoy hay elementos que a lo mejor eh, pueden tener una, un origen más vinculado, por ejemplo, al periodismo narrativo, pero eso no quita que se pueda realizar un excelente, por ejemplo, trabajo de investigación que sea igualmente un buen trabajo. Hoy día la sesión es sumamente introductoria. Les quiero contar también que siempre en el programa, en esta asignatura, intentamos contar con invitadas, invitados que trabajen en los ámbitos, y para esta ocasión estamos también coordinando, no me atrevo todavía a confirmar, me van a confirmar hoy día, porque ustedes saben que todas las personas están de repente con ciertas situaciones debido al momento que estamos viviendo, pero vamos a intentar estar, si no es este miércoles, ya va a ser la próxima semana, pero queremos contar con un periodista también egresado de nuestra escuela, que además hizo un diplomado en periodismo de investigación y publicó un libro sobre periodismo de investigación, uno de los primeros trabajos por lo menos que yo he visto en esta región. Yo no soy oriundo de la región de Los Ríos, pero hasta donde conozco, así como la vez anterior hablamos de un texto sobre perfiles, por ejemplo, en esta ocasión yo diría que este libro es bastante emblemático, en tanto el autor se atreve a tratar críticamente un conflicto socioambiental bien importante de esta región, y lo hace a través del Código del Periodismo de Investigación. Entonces, con él estaríamos el día miércoles, pero voy a tener esa confirmación el día de hoy, ¿ya? Entonces, lo que nos corresponde, primero, quiero cerciorarme y preguntarle si es que se escucha correctamente. Podemos usar también el chat, ¿no es cierto?, para ver si hay cualquier duda o cualquier problema, pero antes de comenzar ya como, sí, se escucha bien, ya, perfecto. Bueno, muchas gracias, Jacqueline. Voy a entonces a comenzar a compartirles una presentación que básicamente es una introducción, ¿ah? Una introducción a esta conversación en torno a, a lo que o que se denomina periodismo de eh, investigación. Ya, se ve ahí, ¿cierto? Se pueden ver el documento que estoy compartiendo con ustedes, que es un documento que ya hoy día va a estar bueno, al final voy a plantearle algunas cosas, entre ellas hablar de la actividad que se relaciona con esta unidad, pero también hacerle un planteamiento para poder, porque efectivamente ha persistido el problema de no poder subir archivos. Entonces, nada, vamos a evaluar seriamente la posibilidad, y para eso es importante que ustedes
Sí. o descarguen los textos o que lleguemos a un acuerdo para ir sacando, por ejemplo, textos de las unidades anteriores y empezar a subir estos, ¿ya? Porque son menos, son menos diapositivas, pero que igualmente es importante que estén en sus archivos. Y además de eso también se las vamos a enviar a través del espacio que tiene nuestra ayudante con ustedes a través de redes sociales, que es un espacio dedicado a la asignatura. Bueno, lo primero entonces es iniciar con algunas preguntas iniciales, ya muy generales. Decirles también que en esta unidad vamos a poner en diálogo cosas que ya habíamos venido visto en la unidad anterior y que no profundizamos del todo. Por ejemplo, cuando hablamos de los buscadores de estiércol, ¿no? De cómo se les denominaba peyorativamente en Estados Unidos a principios del siglo XX. Pero eso yo creo que lo vamos a ver ya la sesión siguiente. Lo que quiero ver, que veamos es cómo en el periodismo a la larga hay fenómenos que se van vinculando, que de repente analíticamente uno puede situar en una escuela, en una tradición, en un espacio, pero que si uno tiene una mirada más desde cómo se nos aparece, más desde lo fenomenológico, vamos a ver que estas cosas permanentemente se están encontrando, se están mezclando, se están hibridando, dirían algunos, usando una terminología más posmoderna, más culturalista. Bueno, lo primero entonces es que siempre en los textos de periodismo de investigación hay como una pregunta de fondo, ¿ya? ¿Que es periodismo de investigación o investigación en el periodismo? Y aquí, como en muchas de estas cosas, contarles que no siempre ha habido o hay necesariamente un trabajo así de consenso, por usar otra palabra, digamos que, sino que hay posturas diferentes, ¿ya? Hay quienes en particular plantean que más que periodismo de investigación como una corriente exclusiva o identificable, lo que tiene que haber es importancia de la investigación en el periodismo, porque en el fondo la crítica que se hace, y eso ahí también es una invitación a que ustedes aprovechen este tiempo, ¿no es cierto?, que estamos viviendo para ver también cuál es la relación del periodismo con las fuentes oficiales. Hay una crítica radical a que el periodismo muchas veces lo que hace es quedarse con una visión oficial de los acontecimientos, ¿ya? Y que de allí entonces, dado que eso se ha transformado en una práctica eh, naturalmente objetable, criticable, surge la importancia de enfatizar la investigación en el periodismo. Esto de nuevo yo les pido que lo puedan relacionar con las primeras dos sesiones de periodismo interpretativo uno, cuando ponemos el énfasis fundamentalmente en el código de ética periodística, que en sus puntos iniciales nos ponen alerta sobre ya no el concepto de objetividad de una manera tan ingenua como se pudo haber, digamos, planteado en los inicios del desarrollo de un periodismo más de corte liberal, sino en la veracidad como entrega responsable de la información. ¿Ya? Hoy día el Código de Ética Periodística nos habla más bien de ser, digamos, de una apela a una honestidad intelectual, más bien. ¿Ya? Entonces, autores como Gabriel García Márquez, que muchos conocen a través de la literatura, pero que fue periodista y que fue además parte de una experiencia que ustedes pueden revisar también en línea, que se llama la Fundación de Periodismo de Nuevo Periodismo Iberoamericano, Gabriel García Márquez, que está ubicada en Cartagena de Indias, Colombia. Muestra también la importancia que Gabriel García Márquez, además de su trabajo como escritor, otorgó al periodismo y también, naturalmente, la visión crítica que tuvo de la práctica del mismo. Uno de sus pilares es la certidumbre de que la investigación no es una especialidad del oficio, sino que todo periodismo debe ser investigativo por definición. O sea, hay quienes plantean esta cosa, ¿no? Que algunos dicen, no, el periodismo de investigación es un tipo, y eso es más o menos lo que ha predominado. En muchos espacios se ha transformado en un modo de trabajo especializado. Mientras que hay otras personas que son muy valiosas, como Gabriel García Márquez, no podríamos negar eso, que plantean, sí, es relevante, pero en realidad lo que es fundamental es que tiene que haber investigación en el periodismo, porque eso lo que él detectaba ya en la última etapa de su vida. Al menos uno puede ver varias entrevistas o textos que él escribió donde se mostraba muy crítico respecto a lo que estaba viendo en el periodismo, ¿no? María Pilar Diezanino, por ejemplo, dice: rótulo vistoso y bien sonante que responde a una falacia. Lo que quiero mostrar acá es que hay opiniones distintas, ¿ya? Y esto está tomado de un texto clásico también que se llama precisamente Periodismo de Investigación, ya que la propia esencia del buen periodismo está precisamente en la permanente investigación. Entonces hay quienes ven en realidad que periodismo de investigación, falacia, están hablando en términos lógicos, ¿eh? Que más bien todo periodismo tiene que tener investigación, ¿ya?
para que vean ustedes que hay quienes defienden esto como un campo específico y hay quienes dicen, mira, en realidad esto debiese ser transversal al periodismo, ¿no? José María Camino, justamente en un texto en español ya muy antiguo y clásico en estos temas, sostiene que si bien este es un argumento justo, nos sirve para identificar la investigación de datos de la práctica del periodismo de investigación. O sea, él dice ya, sí, está bien, tiene que haber investigación en el periodismo, pero lo cierto es que se ha ido dando también un campo. ¿Ya? La noción de campo seguramente la han visto o la verán en algún momento en una asignatura que se llama Teoría Social, que tiene una tradición, digamos, anclada en Pierre Bourdieu, ¿no? Que plantea la noción de campos, ¿no? Bueno, dentro del periodismo, el periodismo de investigación podría sostenerse como un campo. Después vamos a ver por qué, ¿eh? Porque incluso hay rasgos, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que dentro de un medio hay un equipo que se aboca exclusivamente a la investigación periodística o al periodismo de investigación. ¿Ya? Que vamos a ver más adelante para distinguirse un poco como ámbito, utiliza una sigla, ¿no? Que es la P y la I, periodismo de investigación, para decir, este es el ámbito del periodismo de investigación. ¿Ya? Es un poco lo que dice José María Camino. Luego, también aparece, y esta es una crítica, digamos, que está a la base de lo que ya veníamos viendo en la diapositiva anterior. Lo que ocurre en la actualidad es que un elevadísimo tanto por ciento de las informaciones que diariamente publican los medios de comunicación pertenece a lo que podemos denominar periodismo de transcripción. La información que nos dan los poderes políticos, económicos o sociales se recoge en ruedas de prensa o en entrevistas sin que se chequee nada. Nos limitamos a ser unos meros taquígrafos de lo que nos cuentan. Imagínense, año 97 ya se hacía esta crítica, ¿no? Entonces ahí también la invitación, yo les digo, es que ustedes miren críticamente qué está pasando con los medios hoy día, por ejemplo, y la información oficial, o sea, si hay verificación, si hay o no cierto posicionamiento implícito incluso, eh, habría que mirar, ¿no? El gran flujo informativo que originan las instituciones y organismos oficiales, así como las facilidades que ofrecen para que los periodistas accedan a determinadas informaciones positivas para ellos, han propiciado que hoy el periodista esté más pendiente de lo que le suministran que de buscar información por sus propios recursos, derivando todo ello en una actitud pasiva de los medios de comunicación hacia determinadas fuentes de información. O sea, reproducir lo que nos están señalando oficialmente. Ello en Chile se ve agravado también por una situación que yo también ahí puse, digamos, destacada, pero que tiene que ver con un componente económico. Es decir, los medios de comunicación tenemos que interpretarlos, tenemos que también tener una capacidad de leerlos interpretativamente como vinculados no solamente a una actividad cultural, sino también a una actividad económica, ¿ya? Y la concentración de los medios de comunicación en Chile expresa finalmente cómo se configura económicamente la sociedad chilena, sobre todo después del 90, ¿no? Ahí yo les comentaba que en algún momento vamos a hablar sobre cómo en Chile, durante la última etapa de la dictadura cívico-militar, hubo una enorme cantidad de medios que realizaron periodismo de investigación, porque lo que hicieron fue denunciar las violaciones sistemáticas de los derechos humanos y mostrar aquello que se ocultaba, ¿ya? Sin embargo, esos medios después del 90 desaparecieron porque no, digamos, se sostuvieron económicamente. Sin embargo, los medios que sí se sostuvieron económicamente, tampoco es que se hayan sostenido porque fueron, digamos, más hábiles en términos del mercado, sino también hubo ahí una ayuda económica que ustedes podrían indagar por parte del Banco del Estado, que se llamaba Banco del Estado antes de ser Banco de Estado, ¿ya? Y que básicamente va a generar una enorme concentración económica que casi hoy por hoy es una suerte de lugar común en la reflexión periodística, pero que es el escenario donde se ha desarrollado fundamentalmente el escenario de la prensa escrita, y no ha sido muy distinto, ya lo han venido demostrando los investigadores que trabajan en el mundo de la radio y en la televisión. ¿Ya? Pero particularmente en la prensa escrita, por eso yo le coloqué ahí la situación de Chile como un tema para conversar. La concentración de los medios ha contribuido a la homogenización de los mensajes. Por mucho tiempo, ¿ah? Y de manera a lo mejor hoy día no tiene tanto, no es tan actual, no es tan vigente, porque hoy día hay un contexto transmediático, hay un contexto marcado por redes sociales que es muy distinto, ¿ya? Pero por mucho tiempo fue muy importante en todas estas reflexiones la famosa teoría de la agenda setting, ¿ya? La famosa teoría de la agenda setting, que planteaba básicamente que de lo que se habla en una sociedad, lo que existe es aquello que se visibiliza a través de los medios, ¿no? Hay metáforas de eso, como por ejemplo, bueno, si se cae un árbol, ¿no es cierto?, en un bosque y no sabemos nada, no sé si se cayó el árbol, ¿no? Y eso un poco
corre en relación a un contexto. Claro, hoy día podemos decir, mira, en realidad eso no es tan así porque los medios hoy día están en una crisis enorme, ¿no es cierto? Pero lo cierto es que esa teoría por mucho tiempo fue bastante útil para interpretar lo que pasaba con los medios de comunicación en relación a cómo iban tematizando de una manera la realidad social, cómo iban tematizando a unas y unos agentes en particular, y cómo en realidad iban construyendo una realidad social, ¿ya? Que nos planteaban que eso era la realidad. Hoy día, y yo podríamos dar muchos ejemplos de eso, ha ido quedando en tensión, porque justamente por la emergencia paralela de las redes sociales y de un contexto mediático que ya no es el mismo. Sin embargo, yo que he revisado un poquito de televisión durante este contexto, uno puede ver que hay estrategias que más o menos persisten, ¿no? En este contexto, el denominado periodismo de investigación, ya que se utiliza con esa sigla, ¿no? Que está ahí para dar cuenta de un campo específico, ¿ya? Vamos, cuando decimos periodismo de investigación es un modelo de investigación, un modelo de trabajo, ¿no? No un modelo de investigación, un modelo, digamos, un ámbito de trabajo, podríamos decir. Aparece como único periodismo, dicen estos autores, que puede ir abriendo pequeñísimas fisuras en ese casi monolítico conglomerado en el que se ha convertido hoy la información. Es decir, ahí donde la información no solamente está monopolizada, sino que más o menos está concentrada también, el periodismo de investigación aparece como una posibilidad de dar cuenta no solamente de otros temas, sino también de nutrir una agenda distinta con otras fuentes, ya no necesariamente reproduciendo las lógicas de las fuentes oficiales. El periodismo de investigación es una especialización, por lo tanto, dentro del periodismo, ¿ya? Es una especialización tanto más necesaria cuanto más se acentúa la tendencia de los medios a publicar informaciones que circulan a través de las fuentes oficiales de la información. Aquí también otro tema que es relevante, claro, hoy día sería más fácil plantear, por ejemplo, uno podría haber alineado con una mirada oficial a los medios tradicionales, ¿no? Y yo, al menos lo que veo en televisión, lo que veo en la prensa escrita más tradicional, es que hay una alineación clara, digamos, con determinadas fuentes que están siempre circulando, y lo que hacen es reproducir la información. Más o menos uno incluso pierde la capacidad de asombro porque más o menos sabe qué es lo que se va a transmitir. ¿Ya? La información está bastante estandarizada. Contra eso ha aparecido toda una lógica también que circula por otra vía y que visibiliza otros canales, ¿ya? Y que está siendo mucho más, socialmente mucho más masiva y que está poniendo en jaque a estos medios tradicionales, y que estos medios tradicionales han tenido que entrar también a pugnar esto, es decir, por ejemplo, los medios escritos, a tener además su canal en internet, a tener luego su versión web, a tener también su versión digital. Sin embargo, no han logrado colonizar ese espacio como ya lo han hecho, digamos, en el espacio de lo que tradicionalmente se llamaba los medios de masa, los medios que están más direccionados. Sin embargo, ¿ya? Esta otra circulación, este otro espacio de Internet tampoco resuelve la cuestión que de fondo plantea el periodismo de investigación, que es una investigación fundamentada, ¿ya? Con elementos de investigación social, pero que tengan una relevancia social periodística, ¿ya? Entonces, en ese sentido, ha seguido funcionando como una especialización dentro del periodismo que justamente se viene a acentuar hoy día, además de la presencia de las fuentes oficiales de información, podríamos agregar, y de la presencia muchas veces de informaciones que si bien otorgan una democratización, digamos, mayor, pero que tampoco muchas veces están del todo chequeadas, ¿no? Entonces que también abre la puerta a que circulen muchas cosas en el fondo. En ese sentido, el periodismo de investigación aparece como un espacio para quienes se dedican al periodismo de investigación se refieren a esta modalidad como periodismo bien hecho, ¿ya? Pero libre de dos condicionantes. La presión del día a día, que es lo que muchas y muchos colegas viven, digamos, sobre todo quienes trabajan en el periodismo diario, en el periodismo informativo, ¿no es cierto?, en el periodismo de la nota informativa, que quienes han trabajado en eso, yo tuve la oportunidad de trabajar en una época de mi vida en ese ámbito, y puedo dar fe, digamos, de lo difícil que es poder muchas veces profundizar informaciones cuando lo que te piden es golpear, lo que te piden es cumplir un determinado número de notas, por ejemplo, y por lo tanto es un régimen muy, muy difícil como para poder tener cierta, digamos, profundidad en la información, o sea, lo dificulta absolutamente, y la pelea del factor tiempo, ¿no? Que en los regímenes de periodismo, digamos, de este tipo, están profundamente mediados por una lógica capitalista, en el sentido de que el factor tiempo tiene que ver con, está medido en función de la productividad, ¿ya? Yo incluso tuve la oportunidad de ver en carne propia
siendo muy, muy joven, como por ejemplo, incluso se le ponía presión, se nos ponía presión, por ejemplo, para tener un determinado número de notas en un tiempo determinado y fomentando una competencia interna, donde los colegas finalmente terminan compitiendo entre colegas. Ese es otro tema también que habría que discutir, o sea, como también muchas veces yo creo que es importante la crítica, eso yo lo he venido planteando en algunos espacios de conversación extra periodísticos, es muy fácil la crítica hacia el quehacer que realizan las y los periodistas, muchas veces, y eso esa crítica no hay que dejarla desde adentro, desde el mismo campo periodístico, porque realmente ahí hay un tema, digamos, que a mí me resulta en algunos casos muy problemático, pero por otro lado también no hay que olvidar que la industria comunicacional es eso también, es una industria, es un tipo de empresa, y sobre eso también muchas y muchos colegas tienen que vivir situaciones muy difíciles de quehacer profesional, ¿no? Y eso también es una condicionante, es una variable que no se puede invisibilizar, porque si no estamos también cometiendo, creo yo, una enorme injusticia, ¿cierto? A veces en estas generalizaciones hacia el periodismo críticas, que son sanas, que son necesarias, si uno quiere mejorar, no podemos olvidar también que detrás de cada medio hay personas, ¿no? Que son las que están ahí reporteando todo el día, que están horas y horas tratando de triangular una información muchas veces, etcétera, etcétera. Y que eso está mediado también por condiciones laborales que la mayor parte de las veces no son las mejores. ¿Mm? Podemos coincidir, dice Caminos, ¿no es cierto?, en que el periodismo de investigación es un periodismo bien hecho, pero si nos sentimos en la necesidad de hablar de periodismo bien hecho es porque no todo lo que se publica en los medios es el resultado de la aplicación de unas correctas normas periodísticas, básicamente de verificación y contraste de datos, que debiese ser una cuestión, digamos, permanentemente presente bueno, y de ahí también mucha crítica hay, de nuevo podemos ir conectando cosas. Una de las grandes críticas a Truman Capote, por ejemplo, era su trabajo con la verificación de datos de algunas cosas, ¿no? Quienes lo defienden dicen, ya, bueno, pero nunca habló de que hacía un periodismo de investigación o se situaba siquiera como periodismo, sino que novela de non-fiction, digamos, tiene otros alcances, ¿ya? En este sentido, se le da mucha relevancia en el periodismo de investigación a que aquello que está siendo publicado esté, digamos, debidamente investigado. ¿Mm? Una cosa es verificar los datos antes de su publicación, Caminos es la persona que escribe, que es el apellido. Y otra diferente es investigar sobre ciertas informaciones que algunas personas o instituciones desean que permanezcan ocultas. Ya, ese punto que está ahí, que oye, debí haberlo subrayado, ya, ahí cometí un error, les pido mis disculpas, porque en ese elemento ya aparece una de las claves de la definición de lo que se va a entender como periodismo de investigación. Lo que algunas personas o instituciones desean que permanezcan ocultas, ¿ya? Y esto puede variar según el contexto. Aquí hay una cuestión también que es importante. Muchas veces como tendemos esta tendencia, ¿cierto?, etnocéntrica de mirar desde el contexto en que nosotros estamos, pensamos que universalizamos o generalizamos tal vez demasiado, digamos, ciertas cuestiones que a veces son de tipo coyuntural. Lo que quiero decir es que en cada momento histórico serán distintas las instituciones, digamos, que nos oculten información, responderán a coyunturas o a situaciones o a momentos históricos, culturales, políticos determinados, por ejemplo, ¿no? Lo importante es que el periodismo en ese contexto se plantea como una práctica que, que además de verificar los datos, y por ahí va un poco la línea de la definición del periodismo de investigación, busca indagar sobre informaciones que algunas personas o instituciones desean que permanezcan ocultas. ¿Ya? El periodismo de investigación tiene un sello de identidad propio, dice, caracterizado porque va más allá y busca esa información que no circula por los cauces normales. Es un periodismo profundo que exige tiempo y dedicación. A ver, ¿qué quiero decir también con esto? Y por ahí un guiño a la película que les vamos a invitar a ver en esta unidad. Que muchos medios, esto requiere medios también, requiere recursos, es un periodismo que no es barato, ¿no? Es un periodismo que requiere para que haya tiempo y haya la suficiente dedicación, tienen que estar los medios también materiales para que eso se pueda realizar. Entonces hay medios que efectivamente generan un equipo que hace investigación. Yo les contaba siempre el caso, que para mí fue importante en la época que nosotros nos formamos como periodistas, la Nación Domingo, ¿no? Que yo les contaba que
trabajaba, era parte del equipo de La Nación, pero tenía, por ejemplo, incluso físicamente, era gente que trabajaba de manera independiente, tenía sus propias oficinas, el propio equipo, no respondía directamente a la misma lógica de La Nación, que estaba dedicando el día a día, digamos, a seguir la agenda setting, por así decirlo, ¿ya? Pero aquí ya vamos dando algunos lineamientos de lo que vendría a ser o lo que vendría a entenderse como periodismo de investigación. El Missouri Group, que realizó varias investigaciones en este ámbito, ya en escuelas de investigación, en la tradición más norteamericana, habla de un tipo de información que es más detallado, ¿ya? O sea, que hay más detalle en la información, que es más analítico, ¿no? O sea, no solamente es entrega de información, exposición de datos, sino que también exige un análisis de la misma. Y de allí que la propia investigación nos lleve, no se olviden, a cosas que ustedes seguramente van a ver en otros ámbitos, como la teoría social, la metodología de la investigación. Ustedes podemos señalar, bueno, pero ¿por qué nosotros trabajamos periodismo, metodologías de la investigación cuantitativa, cualitativa, si nosotros somos periodistas? Bueno, aquí te muestra que en realidad las metodologías de la investigación son herramientas fundamentales para que el trabajo periodístico tenga un mayor, digamos, una mayor fundamentación teórico-metodológica, pero no para que se quede, no para alimentar, digamos, necesariamente una disciplina, ¿no? Como ocurre con las ciencias sociales. O sea, el conocimiento que una disciplina puede aportar respecto a la sociedad, sino para que esa información sea entregada luego a la sociedad, ¿ya? Exige más tiempo que la mayoría de la cobertura periodística cotidiana. El periodismo de investigación, y aquí por eso está eso subrayado, tiene por objetivo alcanzar la información oculta, y su temario puede variar ampliamente con el ámbito de la actividad humana. O sea, hay una información oculta. Aquí ya se viene a subrayar aquello que ya estaba planteado en la diapositiva anterior, ¿ya? Pero de una manera mucho más explícita. El periodismo de investigación contrasta con otros tipos de periodismo por diferencias que no son solo cuantitativas, o sea, más detalles, más profundidad en el análisis, ¿ya? Más tiempo de producción, sino que implanta una relación de conflicto entre el periódico que publica la información investigada y el actor social que pretendía mantenerla oculta, ¿ya? Chile, por ejemplo, tiene una tradición importante en eso, yo les decía, en la década de los 80, ¿ya? Hubo revistas como la revista Apsis, la revista Análisis, que lo que hacían era, por ejemplo, mostrar o que investigaron hechos que se mantenían ocultos en la prensa. No se olviden que en esa época la prensa estaba controlada, ¿no es cierto? O sea, y lo que circulaba ahí sí que era la información oficial, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasaba cuando había periodistas que empezaban a investigar y decían, no, aquí lo que se nos dice como información oficial no es lo correcto? Y se daban cuenta de que había montajes, por ejemplo, respecto a personas asesinadas. Bueno, ahí tenían que realizar una investigación periodística, y esa investigación periodística los ponía en una relación de conflicto, en ese caso, con las instituciones, digamos, en ese caso, que tenían el control del gobierno, ¿no es cierto?, que era la institución militar, cívico-militar, ¿no? Aunque el periodismo de investigación adquiere su máxima expresión cuando afecta a autores de primer plano o estructuras de poder, como más o menos habíamos señalado, su ámbito se extiende a cualquier faceta de la actividad humana, de forma que periodismo de investigación se puede practicar y se practica sobre cualquier campo de la información. O sea, por ejemplo, el deporte, ¿ya? Por ejemplo, la cultura, el ámbito de la cultura, ¿ya? Por ejemplo, el ámbito de la política, que el ámbito de la política y la economía son ámbitos que generalmente, ¿ya?, son parte del periodismo de investigación. ¿M? Pero también se puede extender a cualquier ámbito de la actividad humana, no solamente aquellos que parecen ser, digamos, más evidentes. ¿M? Un medio de comunicación también puede publicar investigaciones sobre hechos cuyos autores no han tenido intención de ocultar, sino más bien todo lo contrario, han facilitado todo tipo de acceso a los datos. El libro, a mí, que yo le recomiendo mucho, que intentamos, saben ustedes, digitalizar antes que pasara todo esto, pero no alcanzamos. Hay varios que digitalizamos, pero ese no alcanzamos porque hay un libro extenso, además. Fue El Camaleón, ¿no es cierto? Yo les cantaba de Javier Rebolledo. Y por ejemplo, allí Javier Rebolledo es una persona que, como periodista, un periodista muy joven, ¿eh? Javier Rebolledo debe tener del orden de 39, 40 años, y tiene una productividad periodística, pero que es
magnífica, muchos libros publicados. Y él cuenta en su libro, bueno, él tiene toda se le conoce popularmente como la trilogía de los cuervos, ¿no? Que él ha investigado los procesos de violación a los derechos humanos en Chile y ha hecho investigación periodística sobre ello, ¿ya? Y es lo que cuenta en uno de sus últimos libros, que es El Camaleón, que es el que yo les cuento, que a mí personalmente me gustó mucho, porque además se lee muy rápidamente, tiene una profundidad periodística muy interesante y además hace evidente el proceso de investigación que el periodista realiza, ¿ya? No se oculta en ningún caso. Él cuenta lo siguiente. ¿Por qué lo pongo a propósito de esta diapositiva? Porque él cuenta lo siguiente, y es para explicar un poquito. Él dice, bueno, yo estaba lanzando, dice, mi último libro, y llega un señor al lanzamiento. O sea, él nos cuenta eso en el libro. Y cuenta detalles, pues, estábamos en esa época brindando, qué sé yo, tomando un vino, ¿no es cierto?, en la presentación del libro anterior. Y entonces él se acercó a mí y me manifestó, bueno, usted no me conoce, pero yo estoy seguro que le va a interesar, digamos, que conversemos y no sé qué. Y luego, bueno, se encuentran, toman un café y de a poco este señor, que es finalmente el que le da título al libro, ¿no? Porque él dice, bueno, este señor lo denomina como Camaleón, y así se titula el libro luego, comienza luego a tener una serie de entrevistas, y claro, se da cuenta que esta persona tiene realmente una historia que contar ahí muy interesante, ¿ya? Pero una vez que nos relata en varias páginas, ¿ya? Se va a la infancia de esta persona, luego sus inicios, digamos, como una persona que se dedicó también que asume una posición, una actividad empresarial, cómo se empieza a vincular de a poco con determinados grupos sociales, cómo ingresa también a la política. Nos cuenta muy detallado esta versión. Y cuando llega a la mitad del libro, o sea, perdón, cuando ya nos cuenta toda la historia de una persona, ya entenderán ustedes por qué se llama Camaleón. Yo no quiero contar más detalles del libro, trato de contar hasta cierto límite solamente. Eh, pero que es una persona que justamente en la época que yo le hablaba, en la época de la dictadura, llegó a estar en televisión, o sea, se jodió, digamos, pero que al mismo tiempo no venía de ahí, sino que pertenecía a otro segmento político que estaba siendo perseguido en esa época, de ahí el nombre Camaleón. Cuando ya nos cuenta toda esa historia, incluso llega hasta el 90, ¿no es cierto? Y se vincula habla de una actividad económica que hubo en esa época, que eran las financieras, no sé, no creo que se acuerde usted, todavía en los 90 se hablaba mucho de las financieras. Cuando nos cuenta y llegamos, y nosotros decimos, oye, como que terminó el libro, ¿no? La historia. Y estamos en la mitad, ya sobre 100 páginas, cuando ya, ¿no? Y el periodista después dice, ya, ahora, todo esto, ya, que nuestro protagonista nos contó, lo que hago ahora es reconstruirlo, pero ahora con todas aquellas fuentes que me puedan ayudar a triangular lo que él dice que pasó. Entonces pone luego en la razonable duda de la investigación, digamos, todas aquellas certidumbres que la otra persona le cuenta y empieza a indagar y empieza a triangular, pero a triangular así en serio, ¿no? Y nos empieza a contar de nuevo, pero la triangulación, el ejercicio de triangulación que hizo el periodista. Y se da cuenta que hay muchas cosas que efectivamente son así, pero que también hay ciertas, en algunos casos, algunas exageraciones o algunas cosas no son necesariamente así, y además nos cuenta cuáles son las tensiones que el propio periodista va teniendo con el protagonista, que en algún momento incluso se tensiona, le dice, ya, pero si tú estás contando mi historia, yo soy el protagonista de tu historia, ¿no? Yo le he contado esto, y que el periodista le dice, bueno, pero la historia es mía, ¿no? Que puede sonar incluso chistoso, recordé ahí unos chistes, ¿ya? Pero lo que les quiero decir es que nos está explicitando lo que tuvo que trabajar, lo que tuvo que vivir como periodista. Eso que en la tradición más liberal se nos oculta, en este caso se transforma en un acto también de veracidad, de honestidad intelectual, colega, de honestidad intelectual. Entonces, en ese caso, a propósito del primer párrafo que está ahí, hay un ejemplo concreto de que la persona colaboró plenamente con el periodista, le dijo todo lo que quería, porque él mismo quería que su historia se publique, ¿ya? Pero ¿cuál fue el trabajo del periodista ahí? Contrastar todo lo que esta persona le decía y enriquecer una investigación, incluso aunque eso tensione la versión que el protagonista quería que se cuente de sí misma. ¿Mm?
Se entiende un poco esa idea. O sea, la idea es que acá siempre ir más allá de la mera transcripción de lo que nos van a decir, ¿no? Es una búsqueda por ir un poco más allá. Según la concepción ya clásica sobre periodismo de investigación que cita el grupo de Missouri, que yo les he señalado que es como un grupo que hizo mucho trabajo en torno a este tema, esas informaciones publicadas por el periódico no son producto de la práctica del periodismo de investigación. Podría tratarse de un reportaje en profundidad o también, en otras ocasiones, de una gran filtración. ¿A qué se debe esto? A que lo que hace Missouri Group y lo que hacen autores como el que yo estoy citando, José María Camino, en un texto que se llama Periodismo de Investigación, están tratando de dar cuenta de este ámbito, cuáles son las especificidades finalmente de lo que se va a llamar periodismo de investigación. Y en eso yo creo que Lorenzo, o sea, nuestro invitado, que ya estoy adelantando un poquito sobre, nos va a contar mucho más, porque él justamente hizo el diplomado y además tuvo que hacer su tesis, su trabajo, que se transformó en un libro sobre periodismo de investigación. Montse Quesada señala que cualquier periodista en su actividad profesional normal investiga sobre los temas que publica. Eso debiese ser una máxima, y por eso yo les pongo esta discusión que proponen estos mismos autores y autoras, ¿no? Pero que me parece pertinente en este ámbito, ¿no? Sin embargo, considera imprescindible diferenciar la investigación periodística de lo que ella también denomina periodismo de investigación. El hecho de que precisamente todo periodista investigue y el hecho también de que esta modalidad profesional se llame de investigación es lo que con tanta frecuencia ha facilitado tanta confusión y tanto lío respecto a la manera particular de trabajar la información. ¿Cuáles son ciertas cuestiones así puntuales a propósito del grupo de Missouri o de la gente que ha trabajado, ha tratado de sistematizar qué sería el periodismo de investigación? ¿Cuáles son las cuestiones así como un poco características? Aquí se nombran varias de ellas, ¿no? Descubrir información inédita sobre temas de relevancia social. O sea, efectivamente mostrar cuestiones que no necesariamente estén dichas. Aunque yo quiero citar también a doña María Olivia Monkever, que justamente fue la profesora del colega que yo espero nos pueda acompañar en la siguiente sesión, contándonos, compartiendo, conversando, compartiéndonos más bien su experiencia. La idea es que eso sea una conversación, porque las experiencias de reporteo, de investigación, nunca una es igual a otra. Entonces, aquí no tratamos de generar como pauta, usted haga esto, ¿no? Sino de ciertos elementos, ciertas máximas, ciertas cuestiones, y también que ojalá esa instancia sea un espacio de conversación para ver cómo se resuelven ciertos problemas, ¿no? Que pueden ser iguales o no ser iguales a otros, pueden ser o no replicables. Pero busca descubrir información inédita sobre temas de relevancia social, y aquí quiero citar a doña María Olivia Monkever, que cuando estuvo hace algunos años en nuestra universidad, en varias ocasiones, pero recuerdo muy claramente esta conferencia que nos dio, y donde ella decía, bueno, a ver, aclaremos una cosa, sí, hay temas que, por ejemplo, pueden ser ocultos y todo eso, pero aquí tampoco se trata, yo recuerdo muy claramente porque lo anoté, me llamó mucho la atención eso y lo asumí, digamos, también. Aquí no se trata, decía ella, de descubrir la rueda, ¿no? Ponía ese ejemplo. Hay cosas que nosotros sabemos, pero que forman parte de una suerte también, pero que no siempre están siendo demostradas cada vez que se dicen porque se han transformado en axiomas. Por ejemplo, que en Chile los medios de comunicación están concentrados y que esa concentración se relaciona con un grupo social, con un grupo económico y con un grupo político determinado, ¿ya? Y ellos tienen concentrados los medios. Sin embargo, la tarea del periodismo de investigación, decía ella, sería que eso, que se ha pasado a transformar en un axioma, demostrarlo, ¿no? Con una investigación que nos dé datos, información, detalles de todo aquello. Y ella publicó un libro, por ejemplo, hace muchos años, que fue uno de los primeros, que a mí me gusta mucho realmente, donde cuenta todo el proceso de privatización que se vivió en Chile desde el 85 en adelante, donde lo que hay es que se privatizan las empresas públicas. Las empresas que eran del Estado se venden y se venden a un bajo precio. Yo siempre pongo la misma relación porque se me hace más fácil mentalmente explicarlo así. Si la empresa valía 100 pesos, se vendía a 20 pesos. ¿Mm? Entonces todas las empresas como Yansa, que eran empresas públicas, pasaron a ser, y así se fue construyendo el famoso modelo chileno, que luego naturalmente se legitima después del 90. Pero eso ella lo demuestra con una cantidad enorme de investigación periodística que se transforma en un libro, que se titula El saqueo de los grupos económicos en Chile. ¿Ya? Entonces, sí, descubrir información inédita sobre temas de relevancia social, pero también darle factualidad, darle peso periodístico a cuestiones que muchas veces de alguna manera se conocen,
pero que no están, digamos, documentadas del todo, ¿ya? Por eso no es solamente cosas que de repente, a ver, que vamos a descubrir que sea absoluto, como una cosa un poco, no, sino de repente cosas que están, que sabemos, ¿no es cierto? Pero que no necesariamente están documentadas, no están dichas con el detalle que merecería. Descubrir información entonces inédita sobre temas de relevancia social. Denunciar mediante la verificación documental hechos o situaciones ilegales o alegales, es decir, que no están reguladas por ley y que van en contra del interés público general. Denunciar, por supuesto, con nombre y apellidos o con los nombres concretos de las instituciones o empresas implicadas en los hechos. Bueno, en Chile hay mucho de eso en términos económicos, como incluso personas que hoy día son autoridades, por ejemplo, no es que hagan cosas ilegales, sino que juegan con lo alegal, por ejemplo, ¿no? El uso de información privilegiada, por ejemplo, para comprar acciones, o, por ejemplo, el trabajar mucho con esto de los impuestos, ¿no? A partir de situaciones que no están del todo reglamentadas, por lo tanto, no se puede demostrar su ilegalidad, pero sí que son moralmente, digamos, reprochables, por ejemplo, o que constituyen un mecanismo fraudulento de enriquecimiento. ¿Ya? O sea, y aquí hay una cuestión importante que incluso tiene ribete filosófico, ¿ah? Podríamos, acuérdense hay un texto muy clásico que se llama que es sobre la desobediencia civil, me recordé rápidamente esto, y que está muy expresado a propósito de referencias, digamos, a la historia reciente, a figuras, por ejemplo, como Gandhi en la India, ¿no? Y también a figuras como Martin Luther King, por ejemplo. Esta idea de que no porque algo, digamos, está en la legalidad es necesariamente, digamos, éticamente razonable, ¿no? O sea, pues, por eso es que siempre está el ejemplo, bueno, en algún momento la esclavitud fue legal, por ejemplo. A que algo sea legal no necesariamente se corresponde, digamos, con un bien común, ¿no? Y en ese sentido el periodismo puede documentar ese tipo de contradicciones que ocurren en la sociedad, ¿ya? Y ahí viene, digamos, la cuestión de la denuncia. O sea, hay cosas que a lo mejor no porque sean legales o denunciar aquello que muchas veces pasa ante nuestras vistas y no somos capaces de ver, digamos, porque hemos naturalizado una realidad. Bueno, ahí hay una cuestión que tiene que ver con lo ilegal, lo alegal o incluso aquello legal, pero que es éticamente reprochable. Verificar todo el proceso de investigación con un sistema de doble contraste de datos, mediante utilización de documentos y el recurso permanente a fuentes independientes con el fin de llevar a cero el margen de error de lo publicado, ¿ya? O sea, de nuevo, la veracidad, ¿ya? Y eso está en el código de ética planteado, ¿eh? La entrega responsable de la información. Romper el silencio de las fuentes oficiales implicadas en esos temas, forzándolas a responder de sus actuaciones ante la opinión pública. Aquí queda muy en evidencia que lo que hacemos, o lo que hace el periodismo de investigación, no puede estar de la mano de las relaciones públicas, ¿no? Y ahí hay una cuestión que hoy día hay que tener mucho cuidado, pero que hay que ser consciente, hay que desarrollar un grado de conciencia importante. Hoy día, por ejemplo, todas las oficinas públicas, y eso puede ser un elemento positivo en tanto constituye un espacio, digamos, laboral importante, porque hay una conciencia también de que el proceso de la comunicación es transversal en la sociedad porque permite el funcionamiento de los sistemas sociales, digamos, que se articulan en la comunicación o comunicacionalmente. Pero al mismo tiempo eso te lleva a una doble, digamos, por lo menos desde este ámbito. Desde este ámbito. Obviamente ustedes en algún momento se van a formar también en la línea que tiene que ver con lo organizacional, con lo institucional, pero yo creo que hay que tener éticamente, saber distinguir que este es otro ámbito, es decir, que cuando ustedes están trabajando en la lógica de producir información social, esa información social, digamos, no puede ser meramente la transcripción de lo que nos están diciendo las fuentes oficiales, que es lo que lamentablemente, y por una cuestión de recursos, y pasa mucho en provincia, ¿ya? Pasa muchísimo en provincia, que los medios tienen pocos recursos y tú ves que generalmente no hacen más que transcribir y replicar visiones oficiales, ¿no? Incluso a mí me ha tocado de repente escuchar entrevistas, ¿no es cierto?, en la radio, que tú ves que en realidad no hay ninguna concha pregunta, sino que hay una suerte de ingenuidad también, ¿no es cierto?, que expresa poco tiempo de preparación, poco tiempo de lectura, de entender lo que te están tratando de decir, ¿no?, de entender las contradicciones que están ahí. Entonces, eh, el riesgo se produce cuando además estas instituciones cuentan con gente especializada en comunicación y entonces, ¿qué pasa cuando el medio solamente replica? Bueno, ahí hay una cuestión, digamos, que finalmente tiene un efecto tiene una incidencia social, ¿ya?
Entonces, el periodismo de investigación lo que hace es finalmente, por la fuerza de los datos, es forzar a que estas instituciones tengan que responder, ¿ya? ¿Cuáles son los ámbitos? La verdad es que en cualquier ámbito se puede desarrollar buena investigación periodística. Ustedes tienen como dos ámbitos de desarrollo importantes, que son el periodismo artístico, el periodismo más vinculado a los temas de ciencia, de medio ambiente. Por ejemplo, la persona con quien estamos confirmando, espero yo, su participación hoy día para el día miércoles, él se formó en el periodismo ambiental, en el periodismo científico, pero fundamentalmente el periodismo ambiental, ¿ya? Y en ese sentido es una persona que ha tenido, digamos, cierta absoluta coherencia en el sentido de que ha venido trabajando permanentemente en este ámbito. Y el libro que él propone, el libro que trabajó luego como periodismo de investigación, él lo trabajó, lo realizó fundamentalmente desde un conflicto ambiental. O sea, él hizo periodismo ambiental, pero también trabajó, digamos, poniendo en evidencia la, las contradicciones, no solamente de instituciones privadas o instituciones vinculadas más bien con las empresas vinculadas a un conflicto ambiental, sino también lo público, ¿no? El libro, por ejemplo, documenta mucho qué pasó con las instituciones públicas en momentos determinados, incluso entrega datos así de situaciones que muchas veces no se enfatizan con la suficiente relevancia y sí la tienen. Por ejemplo, cuando se discuten estos proyectos en las famosas reuniones de los COREMA, porque él habla desde pasa por la legislación ambiental anterior hasta los cambios que se introducen hace como 10 años, eh, y él, por ejemplo, muestra escenas de situaciones que se dieron ahí que muestran cuál era la línea ideológica de las autoridades de la época, no solamente con la información oficial, incluso con las cosas que decían allí, ¿no? En la propia situación de estar discutiendo un proyecto, ¿ya? Entonces, en ese sentido, hay también una coherencia entre una línea de trabajo, que podría ser periodismo artístico, periodismo ambiental, periodismo científico, periodismo político, periodismo deportivo, y el trabajo que ustedes puedan realizar. Ahora mismo ustedes saben que está la famosa serie esta, El Presidente, ¿no es cierto? Yo creo que las series de la industria cultural son también un espacio muy nutritivo para ir reflexionando sobre estas cosas. Bueno, ¿dónde ha estado? Ahí habría que preguntarse, habría que revisar. Yo no soy especialista en el tema, pero por ejemplo, ¿qué pasó con el periodismo deportivo en ese ámbito? O sea, hubo un trabajo de denuncia, hubo un trabajo de investigación periodística. ¿Cuántas cosas, por ejemplo, en esa industria? Es una industria donde muchas veces sirve para, incluso ha servido para lavar imagen y para potenciar campañas presidenciales, por ejemplo. ¿Quiénes están hoy día a cargo, por ejemplo, de las instituciones deportivas? O sea, ¿cómo fue posible que una situación como esa se llevara a cabo y teníamos a los periodistas solamente, digamos, pendientes de las conferencias de prensa, por ejemplo, reproduciendo lo que nos decían, mientras atrás estaba ocurriendo, bueno, ahí donde hay buen periodismo de investigación, ese periodismo de investigación se hace cargo de esas cuestiones. ¿Ya? Son textos que habitualmente ocupan lugares de privilegio en las distintas secciones de los medios de comunicación y casi siempre también en sus portadas. Son informaciones a las que los medios le dedican una atención especial por considerarlas sobrias, serias, diferenciadas y contrastadas. ¿Ya? Bueno, José María Caminos, ¿ya? No es que yo lo diga, esto está en su texto, en su libro, ahí también le pido disculpas porque tiene que estar citados. El periodismo de investigación se sale de los circuitos habituales de la información, es decir, rompe con el predominio de las fuentes oficiales que tienen sobre los medios de comunicación. Por ello es que tiene una función social, ¿ya? Que en el fondo es explicar a la audiencia los problemas que existen en la sociedad, ¿ya? Eh, por eso es sano también, yo creo que existe un periodismo. Aquí está como la metáfora que siguen muchos los periodistas serios que trabajan en doña Mónica González. De hecho, ayer estaba leyendo que los problemas que ha habido, por ejemplo, en la televisión, que hoy día está muy cooptada por determinadas fuerzas económicas y políticas, por ejemplo, que saquen de pantalla personas que sí aportan investigación periodística como Mónica González, por ejemplo, ¿ya? Que es de las grandes periodistas en Chile, y el hecho de que, claro, que sean sacadas de pantalla te muestra también la orientación política de los medios, ¿no? Que muchas veces quien hace investigación periodística y pone datos, pone nombres, pone fechas, incomoda,
incomoda. Entonces el periodismo de investigación, el buen periodismo de investigación, aquel que de alguna manera nos enorgullece, ¿no? De la práctica y de lo que se puede hacer desde el oficio, incomoda, es un rasgo fundamental, ¿no? Bueno, em, hay un proceso de diversificación temática. La gran variedad temática del periodismo de investigación no hace más que fortalecer la idea de que, aunque tradicionalmente se le vincula con temas de gran altura, el periodismo de investigación no es solamente periodismo de temas estrella, ¿no? Pueden ser esas investigaciones las que otorgan una dimensión especial a esta modalidad periodística, pero cualquier tema, por insignificante que parezca, puede ser tratado con las técnicas de la investigación periodística. Hay cosas que están pasando todos los días, y ahí, sobre todo, trabajando desde los márgenes, desde los espacios que no son los espacios hegemónicos, está la posibilidad, colegas, de hacer un buen periodismo. Algunas características que no hacen más que sintetizar lo que ya más o menos veníamos planteando previamente. ¿Mm? El descubrimiento de una verdad oculta. Es un periodismo que nos apoya en las fuentes de información oficiales, más bien desconfía de ella. O sea, cuando ustedes miren los datos, por ejemplo, la información del comunicado de prensa, ¿no? La información oficial, hay una cuestión que es importante y que ha cambiado. Antiguamente, y eso demostraba también la relación geopolítica, para que vean ustedes cómo lo geopolítico está permanentemente permeando este tipo de cosas. Había una relación muy fuerte entre lo que se llamaba, que todavía existen, pero que un poco la relación de hegemonía ha cambiado mucho. Las agencias de información, la Associated Press, por ejemplo, la UPI, las agencias de información. La prensa escrita se nutría en los países de lo que nos decían las agencias de información, pero las agencias de información a su vez estaban vinculadas a los procesos y a las organizaciones internacionales. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué pasaba? Que si había una guerra, por ejemplo, había una guerra que se estaba sosteniendo a propósito de la Guerra Fría en territorio afgano, por ejemplo, ¿ya? La versión que muchas veces llegaba acá era la versión de la AP, por ejemplo, la Associated Press, ¿ya? Que naturalmente tenía vínculos con un gobierno determinado. Y eso se planteaba en un título, ¿y qué pasaba? Que como estaba planteado bajo el rótulo del periodismo objetivo y toda la tradición liberal de la prensa, ahí está, digamos, el gran nudo, ¿no? La gran mentira, podríamos decir, ¿no? El suponer que ahí hay un proceso de objetividad y ocultar el proceso de producción. Lo interesante de dar cuenta del proceso de producción es parte de una honestidad intelectual también. Entonces, ¿quién nos plantea el periodismo de investigación? A ver, no es tampoco, digamos, llevar esto al extremo, pero sí evaluar, analizar, pasar por el sedazo de la crítica aquello que se nos plantea en la fuente oficial. Porque la fuente oficial no es una fuente desinteresada, tiene intereses, sobre todo hoy día. Porque parece un chiste, pero no es un chiste, por ejemplo, que las ayudas sociales que se hacen vayan con cámaras al lado y se transformen luego en programas de televisión. Y no pasa solo a nivel nacional. Yo el otro día veía unos canales porque los municipios establecen también relaciones clientelares, por ejemplo, y hoy día son sostenedores también en algunos lugares más pequeños de medios de comunicación. Y eso se nos está pasando, ¿eh? Se nos está pasando así como una manera también de manipulación muy éticamente dañina. ¿Mm? Entonces, desconfiar, cuando un medio es desconfiar, ¿no? Tener claridad, a ver, ¿quién es el sujeto de denunciación? ¿Por qué está diciendo lo que está diciendo? ¿Ya? ¿Qué no está diciendo? ¿No? O sea, no le interesa lo que dicen, sino lo que no dicen. Por eso necesita de sus propias fuentes. Y por eso aquí aparece un tipo de entrevista también. ¿Se acuerdan cuando hablamos el año pasado? Yo les hablé, pues, estaban las entrevistas literarias, estaban las entrevistas informativas, y había una que yo les dije, bueno, no las vamos a ver porque en realidad es una entrevista más operativa, que son las entrevistas indagativas, dice doña Monse Quesada. Son entrevistas indagativas. ¿Qué son indagativas? Es que se realizan en el marco de un proceso de investigación, y que son estos, periodismo de investigación. Por lo tanto, hay que realizarlas con tiempo, no se divulgan, ¿ya? Se tiene cierto cuidado, se trabaja mucho con el off the record, el on the record. ¿Mm? Busca la verdad. Bueno, aquí en Chile tenemos una experiencia importantísima. Yo ya les adelanté, por ejemplo, algunos libros que ustedes pueden, por ejemplo, Los zarpazos del Puma, ¿no? Un ejemplo, pero ¿qué puedo decirles? De periodismo de investigación del más alto nivel realizado por la periodista Patricia Verdugo, ¿ya? Que fue capaz de demostrar, levantar algo que estaba súper oculto, que fueron procesos de asesinato sistemático. O sea, además, ella expone su integridad. ¿Mm?
O sea, es ese periodismo que aporta a la sociedad, que permite visibilizar aquello que está oculto. ¿Mm? Busca la verdad oculta, exige investigar más allá de la simple apariencia de las cosas, que es una de las definiciones de lo fenomenológico, como se nos lo aparente, ¿no? Esta idea de que la crítica permite ir más allá de lo aparente. ¿Mm? En su práctica, la o el periodista investigador utiliza procedimientos propios de otras ciencias sociales. Por mucho tiempo en los años 70, y esto a lo mejor conversamos la próxima semana si alcanzamos, por mucho tiempo cuando nacen los primeros bancos, los primeros sistemas así informáticos, se trabajó mucho con algo que se llamó el periodismo de precisión, ¿ya? Pero que era en el fondo el trabajo con métodos estadísticos. Por eso también la importancia de la estadística en el periodismo. Porque a partir de esta información de los bancos de datos, las y los periodistas sacaban, digamos, eran capaces de interpretar esa información. Por eso el trabajo en estadística, por ejemplo, que uno puede decir, bueno, pero ¿por qué nosotros trabajamos en estadística? No para producir los datos, sino para saber cómo interpretar y generar de allí información. De allí surgían reportajes, periodismo de precisión se llamaba eso. ¿Ya? Pero también de otras ciencias sociales. Hoy día se habla también de periodismo y etnografía, por ejemplo, que es una técnica muy clásica de la ciencia cultural, de la ciencia antropológica, de la sociología comprensiva. Por eso también es valioso el trabajo que ustedes tengan formación. Yo siempre he encontrado valioso que la línea que no todas las escuelas tienen de tener formación en ciencias sociales. Porque tenemos que ir más allá de solamente estar recogiendo la nota y reproduciendo eh, eh, decires o citas o cuñas, sino producir información. Y eso supone un trabajo especializado en investigación, conocer ya sea la investigación cuantitativa o la investigación cualitativa. Es un periodismo eminentemente informativo que se sustenta en la exposición fidedigna de datos muy comprobados. El periodismo de investigación se caracteriza por un rigor que se apoya en la constante verificación de datos que deben haber sido comprobados y contrastados a través de diversas fuentes de información. En el periodismo de investigación no tiene cabida el error, los datos se tienen que probar. Comprobación y rigor son datos imprescindibles. Periodismo de rutina versus periodismo de investigación. ¿Ya? Para ir cerrando, les quiero compartir algunos ejemplos de textos en Chile. Bueno, en Chile hoy por hoy, como que el gran medio de periodismo de investigación, yo diría que es CIPER, Chile. Entonces la invitación es a que revisen CIPER, miren CIPER, lean CIPER. Ya, a propósito del contexto que estamos viviendo, CIPER Chile ha sacado investigaciones que muestran lo que los medios no nos dicen, ¿no? O sea, situaciones que han tenido que vivir personas, digamos, que aparecen como un número en la cifra oficial. Ciber Chile ha hecho ese trabajo de visibilizar ciertos temas. Fue criticado en su momento porque, claro, tenía esta vinculación con la tercera, y eso en comunicación también, por eso es importante, hay toda una línea que se llama la economía política de la comunicación, que es una línea en investigación, para quienes les guste la investigación en periodismo, comunicación, y uno puede ir vinculando cómo está constituida la industria cultural, que es la industria de los medios, digamos, ¿ya? No obstante eso, sí se han hecho buenas investigaciones, o sea, es bueno tener una mirada amplia también, o sea, en el sentido de que entender, digamos, el limitante, pero también ir a los textos mismos de repente. Francisco Mowat, a propósito, hablábamos hace un rato de periodismo deportivo, a Francisco Mowat se le conoce en esa línea, pero también él realiza una investigación que es casi una investigación histórica sobre una persona X que en un momento, hace muchos años, se le perdió el rastro en un viaje, digamos, hacia el norte. ¿Ah? Y cuando aparecen restos de esta persona muchísimos años después, Francisco Mowat se lanza a reconstruir una historia, por ejemplo. Ahí están viendo también cómo no son solamente los grandes temas, por eso puse ahí el texto, ¿no? Narración e investigación, zonas complejas y mezclas posibles. Ahí yo siempre coloco la noticia de un secuestro, Gabriel García Márquez, ¿no? Una excelente narración, pero detrás de ello hay una investigación que está mostrando ese momento de la historia latinoamericana que hoy día tan explotada ha sido por Netflix, por ejemplo, ¿no? A través de las historias particularmente de narcos en Colombia. ¿M? Pero que también fue un momento que afectó a periodistas. Bueno, Ciper Chile nuevamente, que viene trabajando hace tiempo con... eh, bueno, doña María Olivia Monker yo creo que es una referencia obligada para que la conozcamos, para que sea parte de nuestra cultura periodística.
¿ya? Los magnates de la prensa, tiene el saqueo, este es el grupo, el libro del que yo habla, el saqueo de los grupos económicos del Estado chileno. Esa privatización que se hizo solamente en un momento en que nadie podía oponerse, ¿por quién se iba a oponer? O sea, imagínense las situaciones de violación a los derechos humanos como para oponerse a que personas que en ese momento ocupaban cargos públicos se vendieran las empresas del Estado, o sea, algo totalmente, una transformación radical, digamos, que merecía probablemente un diálogo social, ¿no? Pero que eso era imposible en ese momento. Bueno, María Oliva Monque ha hecho mucho, incluso tiene textos sobre las universidades, ella da cuenta también de cómo se fue generando en esa misma época, en los años 80, una manera de administrar también las universidades. Y lo que hace doña María Oliva Monque es entregar una cantidad de información impresionante, o sea, donde nos va iluminando sobre cómo, por ejemplo, las personas que están vinculadas a los medios se relacionan por otro lado con las universidades, están en otro lado en cargos públicos, particularmente en el contexto actual, pero también en todos los espectros. Dice, bueno, y este entonces luego trabajó en la empresa, o sea, una cantidad de información que realmente es asombrosa. En el caso de ella son textos más informativos, ¿no? En el sentido de que no hay una lógica novelada, pero no lo requiere, porque la densidad de la información que tú te encuentras en estos libros, o sea, torna innecesaria toda atisbo de elemento literario. Aquí, por ejemplo, es distinto, aquí ya aparece. ¿Se acuerdan que el otro día les hablé de que este texto, en vez de tenerlo para la unidad anterior, lo íbamos a trabajar en este, y leímos un pequeño fragmento, ¿ya? Cuando hicimos la clase de consultas de la unidad anterior. Pero acá también hay una investigación periodística, pero se resuelve de otra manera. O sea, cada tema, cada circunstancia y cada momento tendrá, por lo tanto, su afán. Esa es como la sesión. Bueno, con eso yo quisiera terminar la sesión de hoy, que es una sesión introductoria, es como iniciar la conversación sobre periodismo de investigación, para que sepan que es un ámbito de especialización dentro del periodismo, pero que también pues, plantea esta pregunta, pues hay investigación periodística, es transversal o es solamente, eso sería. Eh, Me Profe, ¿cuál gustaría es el entonces, autor? ¿Cristian cuánto? perdón, ¿Cuál es el autor, Cristian cuánto? del libro Cuando muera quiero que me toquen cumbia, Cristian Alarcón se llama. Ah, ya. Super, gracias. Vale, Cristian Alarcón. Abrimos entonces, no sé si hay alguna duda, alguna consulta, como para ir cerrando la sesión de hoy. No por mi parte, profesor. A mí me quedó todo claro. Perfecto. Ojalá podamos contar con la presencia de nuestro invitado. Yo ahora sí les cuento que cierro esta clase, ya aprendí bien a cómo hacer el proceso de grabación y cierre. Me costó, pero me hicieron ahí una tutoría y lo aprendí. Así que esta clase también se la envío de inmediato a César, que es la persona que nos apoya, para que suba el material. Ya, de hecho voy a cortar ahora porque